Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación de la colección La lengua que habito, eh, obra y fruto de mi querida amiga, la editora Andrea Fuentes Silva, y aprovecho esta ocasión para mandarle un abrazo muy afectuoso a cada una de las 13 autoras que colectiva o individualmente han hecho posible esta colección, de la que ahora pasaré a dar unas cuantas señas y reseñas. Gracias a la Filuni, por supuesto, por hospedarnos aquí y permitirnos hablar de estos magníficos volúmenes. Mi texto se titula La sangre que habla sola. 13 propuestas para este mismo milenio, los compendios La huella posible y Puntas de luz, así como los libros individuales Texto y Xicotepec Años Roble, conforman un solo expediente que reúne a 13 de las voces más significativas de la poesía mexicana actual. Aunque 6 autoras aparecían ya en una antología señera como Sombra Roja, 17 poetas mexicanas, publicada por la editorial Vaso Roto en 2016, y me refiero a Paula Abramo, Carla Fessler, Marisela Guerrero, Irma Pineda, Minerva Reynosa y Karen Villeda, se añaden hoy, en aquellos 4 volúmenes que mencioné al inicio, los nombres de Aurelia Cortés Peirón, Elisa Díaz Castelo, Tania Huntington, traducida por Pura López Colomé, Shelja López Méndez, Marta Mega, Yolanda Segura e Isabel Zapata. Tanto La huella posible y Puntas de luz como Texto y Xicotepec Años Roble integran algo mejor que muestras definidas por criterios representativos. Unidades breves o extensas que, como los anillos de un árbol, dialogan entre sí a manera de círculos concéntricos e interdependientes. Dicho abordaje, emprendido por Andrea Fuentes, editora de la colección La lengua que habito, no solo resulta inédito en un país sobrepoblado por antologías, muestras y asambleas, sino agradecible y novedoso. 13 voces grabadas en el momento de una modulación particular y no en la elección arbitraria o veleidosa de sus cambios de registro. 13 suspensiones temporales de una misma incredulidad, la que se tiene frente a una lengua y un mundo pospandémicos. Todo lo cual obliga a pensar en las palabras antes que como casas del ser, como los monumentos reversibles de una civilización, a desterrar supuestas virtudes como la unidad y la voluntad de estilo, a fin de optar por la inquietud, siempre errática, pero siempre saludable. Así, Aurelia Cortés Peirón y Carla Fessler plantean el lenguaje de la poesía como una anomalía en las relaciones fracturadas con la naturaleza o en las relaciones diplomáticas con el propio texto. Según Cortés Peirón, nuestra piel sin tela es temerosa y no entendemos la escritura parasitaria de las plantas. Para Fessler, no es aconsejable escribir poesía sin que parezca un accidente. De ahí que todo auténtico poema genere un pensamiento lleno de errores gramaticales. Marisela Guerrero define negativamente su ya extensa obra. A través de la pura y abierta posibilidad, rompe con el carácter prescriptivo de lo que ella misma había llamado lengua imperial para inclinarse por una lengua que canta y juega, desbarata sus orillas. Por su parte, orillada también, Minerva Reynosa exige hablar para decir adiós ante terceros en su lengua y no en el vocabulario hermético del dolor. El duelo, ya familiar o pop, se refiere conmovedora e indistintamente a un deber público de memoria y un deber de memoria pública. Entre lagunas insondables, pequeñas catástrofes y
reconstrucciones de lo perdido para siempre. Paula Abramo se remonta a la Grecia clásica para ilustrar el origen de todo cuanto hoy nos niega sentido de pertenencia, de la verdad y de la ironía. Una herida abierta en el corazón de lo que conocemos como sociedad. Se supone que algunas cicatrices, advierte Tanya Huntington, traducida como mencionamos por Pura López Colomé, funcionan como recordatorios, ¿lo ves?, de percances menos reales que míticos. Líneas y versos que ejercitan la memoria exhaustiva de un mito personal y no la realidad fantasma de recuerdos comunes. Del vinizá al español, Irma Pineda confiesa: construí las paredes más altas del silencio para no revelar mi origen. Y sin embargo, los poemas de la autora oaxaqueña exhiben un silencio mediador, tan reflexivo como tenso entre la violencia de género, los usos y costumbres de su tierra y cultura. No quiero hablar de la sangre, pero a veces habla sola, concluye Marta Mega en su apartado, el cual, por cierto, le da título a este texto de presentación. Una elocuencia al servicio de lo que no se puede o no se debe hablar, antes que por falta de palabras, por la mudez de ciertas experiencias límite dentro de las relaciones sociales y amorosas. El cuerpo y la pintura no son simples temas en Xelha López Méndez. También resultan instrumentos para aludir a la materia oscura de no saber cómo nos llamamos, la ignorancia como don o significado último de lo imposible. Por ello mismo, según Yolanda Segura, hay ciertos acontecimientos que se convierten demasiado pronto en una historia y no quiero que este sea el caso. El yo es un acontecimiento político cuya irrupción, más que traumática, es de orden genésico. La primera persona verbal como primera persona sobre un mundo ajeno. Ordenar y clasificar ese mundo ha sido la tarea de Isabel Zapata. Desde el fragmento asume que no alcanzo a distinguir dónde terminas tú, dónde empiezo yo en esa fotografía. Todo lo sólido se transforma en un mirador para verlo desvanecerse en el aire. La ciencia aplicada a hacer sensible y legible la oscuridad del cosmos ocupa el interés de Elisa Díaz Castelo. Si tampoco nosotros tenemos tiempo suficiente para terminar de nacer, apenas el mundo empieza y nos marchamos, la poesía es la hipótesis de un mundo amniótico y apocalíptico. Con una perspectiva afín a la etnopoética de Jerome Rothenberg, Karen Villeda emprende un relato fundacional que desemboca en genocidio. Esta es una historia de rivalidad por la tierra que amábamos, dice Villeda, a través del mestizaje de la poesía lírica con la antropología y la épica. En resumen, 13 territorios desconocidos pero presentes y cardinales, en palabras de la editora Fuentes Silva, que forman una república donde, a falta de ley, al menos impera la justicia poética. Muchas gracias.